Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. Iván Darío Vélez Bernal, director del PESET, médico de la Universidad de Antioquia, especialista en leprología, parasitología y medicina tropical, maestría en parasitología de la Universidad de Montpellier en Francia, doctorado en enfermedades infecciosas en la Universidad de Granada en España, profesor tiempo completo de la Universidad de Antioquia, consultor de la Organización Mundial de la Salud para el Programa Mundial de Control de Leishmaniasis, reconocimientos, Premio Nacional de Investigación y 2 menciones de honor otorgado por la Fundación Alejandro Ángel Escobar, Premio Nacional de Investigación de la Sociedad Colombiana de Entomología, menciones de honor de la Academia Nacional de Medicina, Premio El Colombiano Ejemplar en la categoría Ciencia y Tecnología como institución en el año 2009, algunos productos científicos, 262 publicaciones en revistas científicas, 6 libros y 12 capítulos de libros. Y fue difícil hacer la selección de una amplia hoja de vida que usted tiene. Si hubiésemos podido continuar en esa animación, nos hubiésemos dedicado por ahí 4 o 5 minutos para anotar en ellas todos los reconocimientos, trabajos que ha publicado, etcétera, etcétera. Doctor Iván Darío Vélez, ¿o prefiere que le diga profesor? Iván Darío. Pero una notica, son 2 premios nacionales de investigación que el que tiene el PESET. Es el único grupo del occidente colombiano que ha ganado el Premio Nacional de Investigación Alejandro Ángel en 2 oportunidades. Un dato importante que se nos pasó por alto, pero que usted a buena hora lo corrige. Entonces, como comenzaba a decirle, ¿prefiere que le diga doctor o que le diga profesor? Profesor está bien. Bueno, entonces será profesor Iván Darío. Profesor, cuénteme, 25 años del PESET, del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales. Comenzó en 1986. Vamos a remontarnos a esa época. ¿Cómo fue el inicio del PESET? A ver, antes cuando ingresamos a la Facultad de Medicina, en el año 82, la investigación estaba muy poco desarrollada en la universidad, no había una política de investigación realmente. Había algunos docentes que hacían algunos proyecticos de investigación y las ciencias básicas de la facultad estaban en crisis porque el grupo grande de profesores e investigadores que conformaron la Corporación de Investigaciones Biológicas se había retirado. Entonces en ciencias básicas estábamos muy mal en la Facultad de Medicina. Pero se dio la fortuna de una delegación de Francia que llegó a la facultad por un acuerdo que tenía el gobierno colombiano con Francia para buscar con las universidades acuerdos. Entonces llegó una investigadora, la doctora Cristina Romaña, y seleccionó algunos profesores para que se formaran en Francia. Yo tuve la fortuna, al estar recién vinculado a la universidad, de poder viajar a Montpellier, y en Montpellier estar con un profesor, el profesor Jean-Antoine Riou, con el cual hicimos muchísimos estudios de foco en España, en Marruecos, en Túnez y en el sur de Francia. Durante 2 años nos dedicamos pues el caso mío, a conocer un método de estudio de la enfermedad que se llama la ecopidemiología, que es un método muy novedoso, realmente bien interesante, que fue lo que empezamos a aplicar en Colombia cuando regresamos. Entonces regresamos a Colombia después de haber estado 2 años trabajando en investigación con la idea muy clara de que había que hacer investigación en Colombia, que había que aplicar ese método que no se conocía y que había que formar un grupo multidisciplinario. Entonces iniciamos con los estudiantes, invitamos a algunos otros profesores y hacer investigación acá en el caso de leishmaniasis. Para eso preparamos una monografía que se llamó Estrategia para el Estudio de la Leishmaniasis en Colombia, la cual cumplimos a cabalidad. Usted habla de los estudiantes que han sido, digamos, una cuota vital en todos estos 25 años del PESET. Cuando comenzaron allá en el tercer piso de la Facultad de Medicina, muchos estudiantes lo recuerdan, incluso una estudiante bastante especial que aún lo acompaña a usted en el PESET, me contaba ella que asistía a sus clases porque usted se salía del texto y no era, digamos, un traductor de texto, sino que se veía que usted tenía campo. ¿Cómo fue esos inicios también allá en la Facultad de Medicina, posteriormente también aquí en la ciudad donde fue esa primera casita o finquita donde inició el PESET? Sí, pues sí, ha sido como el estilo de dictar la clase, no tanto repetir un texto que ya está escrito, sino dar como la vivencia de lo que es la investigación, que en este caso la investigación multidisciplinaria se está trabajando con los pacientes, se está viendo la parte clínica, se están tratando, se están preparando medidas de prevención, pero se están estudiando también los mosquitos que las transmiten, los animales que son reservorios, todo el paisaje ecológico. Entonces eso da un tipo de clase que es más anecdótica, sin bajarle, digamos, al conocimiento que requiere el estudiante, y por eso se vuelve, digamos, más atractiva.
Tenemos la suerte de que luego que dictamos clase, usualmente hay estudiantes que quieren vincularse al grupo porque les gusta esta forma de vida de la investigación y sobre todo con ese componente multidisciplinario que es el que hacemos en el PSET. Realmente es una opción muy atractiva para cualquier persona que tenga inquietudes de investigación. Cuando usted llega al auditorio hablaba, bueno, somos ahora 100 personas más o menos en el PSET. Usted comenzó prácticamente solo en esta, digamos, en todo este trabajo. Ahora son 100 personas. Cuando comenzaron en esa casita aquí en la ciudad, ¿cómo eran las condiciones en ese momento? Eran precarias porque realmente nos tocó irlo construyendo todo con las uñas. La primera silla que tuvimos en el PSET, que no teníamos nada, la conseguimos en el depósito de la biblioteca, todo inservible. Esa sillita todavía la conservamos y es muy bonita. ¿Está en el museo del PSET? Bueno, está en mi oficina que es casi un museo. Los que vimos ahí ya somos casi piezas de museo, jubilables. Pero bueno, sí, empezamos entonces recogiendo lo que otras personas ya no necesitaban, pero tuvimos la suerte también de, al presentar los proyectos muy rápidamente, ser financiados, y el primero nos lo financió el Canadá. Entonces fue un aporte en dólares importante, que para esa época pues, era muy significativo tener un apoyo. Eso fueron $130,000 canadienses, que era muchísimo dinero en esa época, y con eso empezamos a comprar equipos, y luego al irse vinculando gente muy buena, inicialmente como estudiantes, luego profesionales, pues ellos también fueron generando los proyectos y fueron acabando de dotar al PSET. Hasta el momento, como estamos hoy, que tenemos un grupo con unas dotación que estamos al nivel de los mejores centros del mundo. Y desde el inicio ha sido usted un viajero, y lo invito a que veamos un corto reel de imágenes de uno de sus primeros viajes a Urabá. No sé en qué época lo hizo, pero es con los soldados en el Urabá antioqueño. Lo invito a que veamos este corto video. En esta región hay mucho leishmaniasis, mucho pito en los soldados. Hoy es la última dosis. Quiere decir de que ya no hay que aplicarle más dosis, sino que dentro de unos 6 meses vamos a venir a examinarlos para ver que ninguno de ustedes tenga la enfermedad. Espérate que esta salió. Otra. Para mí el pidosa es un mosquito, porque uno cogió la conchita esa que dice que la contra, y es uno que la carga en la cartera, y hubieron unos compañeros míos soldados que, para decir el pito, ¿verdad? Lo estriparon y se lo echaron, sé que el miau, y no le reventó nada. La verdad no, todavía no lo he experimentado, pero sí tengo muchos compañeros que me han dicho que eso lo curan afuera con hierbas. Y inclusive tenía ganas de hacerlo porque la verdad prefiero mejor hierbas, porque yo tengo fe que sí, que hay gente que sí sabe de eso. ¿Y qué te has hecho para ese granito? ¿Qué tratamiento? No me ha hecho nada. Nada. ¿Te has rezado o te has echado plantas o pomadas? Pero que me dé con cigarrillo. ¿Te quemaste con cigarrillo? Sí, ¿Qué caliente? Profesor, tenía su buen bigote usted en ese momento, ¿no? En ese momento tenemos más bigote y más pelo. Pero ¿cómo hacer con esas supersticiones y esa imaginería de los soldados? una de las partes fascinantes de la enfermedad que estudiamos, es justamente que es muy visible. Alguna vez decíamos, y con eso nos dieron un premio de leishmaniasis, lo más profundo de la piel, que es una frase de Paul Valéry, de que lo más profundo de la piel, y realmente estas son enfermedades de la piel. En las zonas más visibles, veas ese soldado con una lesión en la nariz, él se está viendo todos los días en el espejo, todo el mundo lo está viendo, le está diciendo usted qué tiene, la gente empieza a inventarse interpretaciones. Esto me dio porque es que me orinó un pito, porque me picó esto, por una maldición. Entonces es una enfermedad que tiene muchos mitos. El tratamiento me va a volver estéril, que es otro mito. La droga la controlan para controlar la guerrilla, que es otro mito. Y hay cantidad de mitos con respecto a la enfermedad. Entonces eso la hace fascinante porque ese aspecto etnomédico es muy interesante. En los estudios que hemos hecho con las comunidades indígenas nos han mostrado, por ejemplo, las plantas que utilizan, y con plantas que aquí luego se han evaluado en el laboratorio y tienen una acción antiparasitaria bien interesante. O sea, que todo esto, trabajo con la comunidad, que va más allá del acto médico de tomar una muestra y mandar una fórmula, eso va mucho más allá, porque hay que educar a la comunidad, porque hay que interrelacionarse con ellos en un diálogo muy franco, muy tranquilo, muy de compartir saberes, lo que le permite a uno también a llegar y toda esta información que es valiosísima. Y todos esos han sido insumos que le han permitido al PSET ir fortaleciendo sus líneas. El primer video era de un estudio de vacuna. Entonces, siempre en la búsqueda de
de medicamentos, vacunas, test diagnósticos y medidas de prevención, el PC ha trabajado muchísimos años y en este caso estamos evaluando vacunas para la Leishmania. Hemos evaluado 2 vacunas diferentes y en este caso lo estamos evaluando con soldados allá en Europa. Es muy importante algo que usted acaba de mencionar y sabemos que detrás de todos estos esfuerzos hay un trabajo también interdisciplinar o multidisciplinar, pero si la cabeza del grupo no se empapa también de un poco antropólogo, un poco de labor también de psicólogo, no hay un éxito, digamos, del grupo de investigación y de la investigación. Usted tiene de todo eso, aunque el grupo es interdisciplinar, usted también tiene de todo eso. No es, digamos, el director del grupo, debe ser todo el grupo. El trabajo que hacemos es multidisciplinario. Aquí lo que se trata no es que el antropólogo se vuelva médico, o el médico antropólogo, o el veterinario entomólogo, sino que estén todas las disciplinas. Cada uno aporta lo mejor de su disciplina, o sea, necesitamos los mejores antropólogos para que hagan antropología, los mejores médicos para que hagan medicina, los mejores biólogos moleculares para que hagan la biología molecular, el mejor entomólogo para que haga la mejor entomología, pero conociendo el trabajo de todos. O sea, eso es lo que genera el conocimiento transdisciplinario y eso ha sido también uno de los secretos del éxito del PCET. Hemos logrado trascender el conocimiento que daría una sola disciplina y tenemos ejemplos no solamente con leishmania, sino con paragonimosis y con otras enfermedades que trabajamos. Alguno de los soldados decía en la entrevista que no sale en el video que había un temor, que él tenía un temor que le habían dicho por ahí esos comentarios, esos rumores que suelen caminar, como camina el rumor, que podía quedar estéril. Hay mucha imaginería, mucha imaginación popular que influye en torno a todo este trabajo de investigación. Eso lo han manejado ustedes también, digamos, de una manera sapiente. Y eso de que el tratamiento lo vuelve estéril es exclusivo de las fuerzas militares. Y encontramos el porqué. Resulta que cuando un soldado tiene leishmaniasis, lo sacan de la zona del área, como dicen ellos, y va a estar en el dispensario durante aproximadamente un mes, solamente poniendo el tratamiento. Los soldados, que es gente muy joven y muy inquieta, pues a la primera ocasión que tiene, pues se vuelan del dispensario y se van al pueblo a tomar cerveza, a buscar a las muchachas. Pues algún capitán les dijo, vea, si ustedes toman alcohol mientras están recibiendo el tratamiento o si tienen relaciones sexuales van a quedar estériles. Y entonces eso inmediatamente caló en gente joven, entonces les da miedo del tratamiento. Entonces prefieren no tener tratamiento para no correr el riesgo de ir a quedar estériles. Pero eso es solamente en los soldados y es por esa razón. El campesino no tiene esa creencia. Pero el campesino tiene poco acceso al tratamiento, sobre todo los que viven en zonas muy apartadas. Entonces le toca ir a que lo recen o a que les den pomadas o hacerse tratamiento con plantas o los cáusticos que se utilizan mucho en Colombia. Esos se echan pólvora y se prenden, o se echan plantas, o se queman con panela caliente, o con líquido de batería, o con cemento. En fin, la cantidad de tratamientos empíricos que hacen las comunidades para tratar de curarse esta enfermedad. 25 años del PCET, 25 años de muchas amistades, 25 años de muchos recorridos por el mundo. ¿Qué ciudades recuerda y qué anécdotas de todos esos recorridos que ha hecho? Las más puntuales o al menos las más características. Bueno, he visitado aproximadamente 90 países, en Asia, en África, en Europa y en América. Y muchas anécdotas, sobre todo al principio, antes de entrar a la universidad, pues, o en la universidad, el recorrido de mochilero, me recorrí de América Latina, a veces indocumentado, y desde el Canadá hasta Argentina y Chile. Viajes muy ricos, pues, porque es el contacto con las poblaciones, es experiencias muy interesantes. Pero ya soy profesional, tengo recuerdos bellísimos, sobre todo de Tailandia, que es un país que he recorrido muchas veces, lo he podido visitar 17 veces ya, y todos los rincones, es un país con una cultura muy linda, pero este año tuve la fortuna de visitar Bután. Y Bután es un país muy exótico, es un país realmente que marca una diferencia con todos los demás, es un país completamente respetuoso de la naturaleza, es un país budista, donde encuentran los bosques primarios impecables, los ríos sin nada de contaminación, llenos de pescados, donde la gente no mata un animal, ni siquiera una gallina, pues, o saca un pescado, porque como budistas que son, tienen el principio de no maltratar el animal. Ellos se imaginan que si uno está sacando un pescado, le está sufriendo, entonces mejor no lo sacan, sin ser vegetarianos. Ellos sí pueden comprar pescados y pollos y cerdos traídos de la India. Y es un país también donde es la completa fraternidad, por eso ellos dirigen su vida basados en el Índice Nacional de Felicidad. Entonces eso es un panorama completamente distinto que es una lección para la humanidad.
volvamos a Centroamérica, porque hay una anécdota bastante particular que me la comentó alguien del PSET. Aprovechamos, pues, profesor, para que darle a conocer parte de su grupo de trabajo en el PSET, ¿cierto? Ahí están todos estudiantes, investigadores, practicantes. Es esa anécdota que sucedió en Centroamérica, que usted estando en uno de estos países se da cuenta no se da cuenta, hay un terremoto o una emergencia natural, un desastre natural en Centroamérica y usted se ofrece de voluntario. ¿Eso dónde fue? Eso fue en el terremoto de Managua, pero eso por el año 80. Sí, acaba de pasar de Managua. ¿Estoy bien dateado o no? Estaba un temblor horrible que hubo en Managua que destruyó la ciudad prácticamente. Yo ya había pasado de Nicaragua, estaba en autostop, justamente. Estaba primer semestre de medicina. Solo. Solo, la universidad vivía en Pardo, entonces aprovechaba y viajaba. Y estábamos ya en Honduras, cuando el 24 de diciembre la alarma porque había habido el terremoto. Entonces estaban solicitando por la radio voluntarios, dijeron scout, y bueno, entonces yo había sido scout. Entonces yo vengo, que yo fui scout de voluntario para trabajar en el terremoto. Y me dijeron, ¿usted qué estudia? Y no, yo estudio medicina. Y no, médico lo que necesitamos. Ya ahora mismo en una ambulancia, estaba en primer semestre de medicina, no tenía ni idea. ¿Y cuánto tiempo allá? Ciencias y humanidades. ¿Cuánto tiempo Estuvimos toda una semana, desde el 24 hasta el 31 de diciembre, ayudando allá en vacunando, sacando cadáveres. ¿Y con esa vena no quiso usted ir a ayudar a la gente de Haití en lo más reciente? Tuvimos un programa con el PC allá, íbamos a ir con la gente de la Universidad de Miami. Finalmente no se concretó la ida porque había mucha organización voluntaria, pero no estaba la logística para recibir a todos. Entonces era más un estorbo llegar allá. Pero sí tenemos unos proyectos con alguna investigadora del PC que está viendo en Miami de hacer algo por Haití. Además, Haití parece ser una zona de leishmania, un país con leishmania que hasta ahora nadie lo ha estudiado en el mundo y creemos que es otro país endémico. Bueno, de Haití, de ese paso por Centroamérica, vámonos al Putumayo. A otro viaje que usted hizo al Putumayo, vamos a ver 50 segunditos de unas imágenes que nos llevarán en el tiempo y le harán a usted recordar quizá unos momentos especiales en su rol de investigador. Estamos con la Universidad de Antioquia y con la Salud del Putumayo haciendo un programa para el control del paludismo en toda esta región, en todo Puerto Leguízamo. Hoy vinimos con unos compañeros también del Centro de Televisión de la Universidad de Antioquia para hacer luego un video de lo que es el trabajo que está haciendo. ¿Y qué hace con ese líquido? Eso se merma para hacer el ají negro. Entonces lo pone a hervir. Sí, hasta que él quede como una miel. Sí. ¿Y le echa sal o le echa alguna cosa o no? Si quiere le echa sal. No machucar. ¿Y usted por qué no machuca para que el señor le tome la película de machucando? Venga, para que quede. ¿No le gusta? Muchachos, si uno viera esto y estuviese fuera de contexto, uno diría que usted es un etnógrafo. Antes que un investigador en su línea, que usted es un etnógrafo. Tiene mucha capacidad para relacionarse con la gente, esto es fundamental en la medicina. Hay gente que dicen que son muy bravos. ¿Sí? ¿Cierto? Hay gente que... Pero bueno, el trabajo con las comunidades es fascinante. Eso no es un trabajo, eso es una pasión, eso es una experiencia, pero no necesitamos vacaciones. Oiga, Nosotros pasamos el año viajando, visitando esas comunidades y es una cosa rica. Entonces, quizás el empleo en la universidad es el más gratificante. Y me han dicho que usted es de 24 horas de trabajo. Cuando uno se dedica tiempo completo, alma y espíritu al trabajo, la familia, ¿cómo hace? Tiene costos altos, eso lo pueden decir los hijos. Bueno, tengo una hojita que escribió Juan cuando estaba muy chiquito que decía, ¿y por qué mi papá tiene que viajar tanto? ¿Y qué tiene para decirnos? Son costos de familiares. Sí. Para decirle, Valeria, al papá, ahora que está pues también en la vida universitaria, no sé si irá a seguir una carrera afín a la de su papá, o qué está estudiando, o cómo se sintió en su época también de hija, con un papá tan metido en la investigación, tantas veces por fuera. Igual es difícil acostumbrarse a los viajes tan seguidos, pero yo creo que mientras va pasando el tiempo uno va entendiendo, y con ver como homenajes como estos es que uno como que agradece como
como todo el esfuerzo que ha hecho, porque después de todo sabemos que es por nosotros tres, más que cualquier otra cosa. O sea, yo sé que él, obviamente, él dijo, claro, uno tiene que sacrificar cosas, pero que nosotros también lo hicimos. Pero al final todo, pues, tiene buenos resultados y lo entendemos y lo apoyamos ¿Y lo llamas cuando tenés alguna duda? nos escribimos mucho, siempre nos escribimos. ¿Y qué decís? ¿Si es mal geniado como lo dijo ahora o no? Más que mal geniado, es serio. Él no está sonriéndole a todo el mundo, pero tiene sus chistes. Contanos uno de esos. Dice que nuevos. malos. Hay uno muy malo, que es, ¿cómo se llama el hermanito negrito de James Bond? ¿Cómo se llama, profesor? Carbón. Nos podríamos ver perjudicados con las minorías étnicas, pero que lo tomen de la mejor manera, que entiendan el contexto, ¿cierto? Valeria, muchísimas gracias. Y a Lucrecia y a Juan, no sé si quieren decir algo, decirle algo a su padre, a su papá. Pues que a mí me tocó muy chiquita todos los viajes de él. Entonces yo como que casi ni me daba cuenta, pero igual como que esa esencia de papá y esa presencia nunca ha faltado. Y él siempre ha estado ahí y más que todo en esos momentos. O sea, si tú necesitas un papá, él siempre va a estar ahí como persona, como amigo y como todo. Entonces, o sea, esos viajes más que todo como un agradecimiento a él por haberlos hecho. Y Juan sí habla poquito, ¿cierto? Juan habla poquito. Juan es un hombre que escucha, lo vimos escuchar muy atentamente. Sí. Ya veo entonces, profesor, lo que usted me decía, lo que hay que dejar muchas veces por dedicarse de tiempo completo a una profesión que también genera tantos logros y tantas riquezas espirituales, como me imagino ha sido esta profesión para usted, ¿cierto? A ver, son sentimientos encontrados. De una parte, llegar a la comunidad, compartir con la comunidad, ver uno que el trabajo en cierta forma logra dar un tratamiento, dar una educación primaria en salud, que se forma un grupo de investigación tan fuerte como el PCED, donde tiene todo un nicho de investigación para investigar a jóvenes que son pocos los que existen en el país en unas características. Entonces eso es gratificante. Pero llegar a las comunidades y ver el estado de indefensión en que están, los atropellos que sufre la gente en Colombia, las más pobres, los que están en las zonas más alejadas, con menos acceso a los servicios de salud del Estado, y los atropellos que sufren no solamente por el clima, no solamente por la enfermedad, sino también por el conflicto armado, eso es demasiado doloroso, donde uno se ve como completamente pasivo. Este fin de semana pasado estuvimos en Montebello, queríamos ver a la gente que habíamos atendido hace 26 años, y no se pudo porque la gente está desplazándose, víctima de la violencia, le cuentan las historias más horribles de los muertos, de los reclutados forzosos. Entonces ve uno que también esa realidad que estamos viviendo día a día es una realidad que duele porque uno quiere la comunidad, porque uno quiere un destino diferente para este país. Y uno está haciendo unas cositas, pero dentro del contexto grande quizás es demasiado poquito. Y vamos a dar un salto grande, el santo que nos posibilita la palabra. Vámonos de Montebello a Montpellier. Y ya estuvimos hablando con el profesor Jean-Antoine Rieu. ¿Lo pronuncié bien? Rieu. Y él le mandó una comunicación. Nosotros no sabemos nada de francés, así que le voy a pedir a usted que lea la comunicación que le envía el profesor Jean-Antoine y nos diga primero quién es. Léala desde aquí, profesor, de donde está señalado, es tan amable. En la ocasión de muchísimas misiones de investigación en los focos de la Leishmaniasis de Colombia, yo pude reencontrar esta competencia de que él ya había demostrado en Montpellier. Con la creación y organización de ese instituto en Medellín, el PCED, pude admirar su temperamento de hombre de ciencia, su sentido de la organización, su espíritu de equipo, trans y pluridisciplinario, y su voluntad de servir a su país. Además, yo aprecié muchísimo su actividad internacional, una actividad que jamás se ha desmentido y que le confiere hoy el título envidiable de experto para la leishmaniosis asociado a la Organización Mundial de la Salud. Por todas estas razones, mi admiración para el señor Vélez no ha hecho que reforzarse.
De alumno, él llegó a ser un alter ego reconocido y admirado. ¿Cómo ve la comunicación? Y cuéntenos quién Última es. palabra, y no la menor, el señor Vélez continúa siendo un amigo indefectible. Eso está bonito. Y cuéntenos, y tenemos que hacer en estos casos, digamos, símiles, ¿qué significa el profesor Jean-Antoine Roux para la investigación en esta área específica, como alguien en la literatura que se conozca? Puede ser un premio Nobel, guardando las proporciones en lo que él está haciendo, y qué significó para usted en Montpellier. El profesor Roux es de esas figuras que existían, ya no hay. Una persona con ese conocimiento global, él era micólogo, botánico, ecólogo, médico, veterinario, tenía una cantidad de ciencia y de conocimiento increíble, con una memoria pues además extraordinaria. Montó programas muy importantes como el control de los vectores y de los mosquitos en Francia, y fue un profesor pues que ya se jubiló, supremamente importante. Si él hubiera escrito en inglés, sería todavía más reconocido en el mundo, pero él siempre escribió en francés. Apenas lo están reconociendo en el mundo. Pero adaptó el método epidemiológico para la leishmania, él realmente el creador de esa metodología, y tuvimos la oportunidad de aprenderla. Infortunadamente ya en Francia no tiene discípulos, porque ahora ya se fueron más por la medicina norteamericana, que es la super especialista, el que se encarga de un aspecto muy pequeñito del conocimiento, pero no tiene la visión global. Entonces, por eso, para el profesor Roux ha sido también satisfactorio el que exista el PSET. De todos los discípulos que él tuvo, yo creo que es el único centro que realmente ha seguido la escuela que él creó. Nosotros la adaptamos acá al medio tropical. Media hora para 25 años de historia es muy poco, estamos terminando, y hay una pregunta que quiero que me responda, si es tan amable, en un minuto. El asunto de la financiación de la investigación en las universidades públicas. Ahorita se viene ya la puesta en marcha de la Ley 30, tal cual, digamos, está promulgada por el Gobierno Nacional. ¿Cómo ve usted la Ley 30 de cara a la investigación y a la financiación de la investigación en las universidades públicas en el país? A ver, yo pienso que hay que mostrar excelencia en la investigación. Yo no soy temeroso de trabajar con el sector privado ni con el sector oficial. De hecho, lo hemos hecho en el PC muchísimo. Hemos trabajado con la industria, hemos trabajado con el Estado, hemos creado hitos, hemos controlado epidemias, por ejemplo, en las fuerzas militares. Hemos trabajado con la industria internacional, con la British Petroleum, mucha gente, porque sufren el problema de la enfermedad tropical, y se requiere gente que conozca y que pueda diseñar medidas de prevención siempre con el espíritu universitario. Yo pienso que si uno es consecuente con su espíritu universitario, puede lograr lo que llaman Public-Private Partnership, o sea, alianzas público-privadas que beneficien a la universidad, que beneficien la ciencia y que beneficien a la comunidad. Lo importante es uno ser consecuente con sus principios universitarios. Bueno, profesor, muchísimas gracias, y como sabemos que le gustan mucho los viajes, la Universidad de Antioquia Televisión y el Departamento de Publicaciones le hace entrega de este libro, Viaje al Perú, del profesor Juan Carlos Orrego, también del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, para que lo lea. Para que lo lea y lo ponga por ahí cerquita a las máscaras en su oficina, porque sabemos que le gustan mucho las máscaras. Ok, muchísimas gracias. Y cerramos esto, profesor, lo invito a que nos despidamos viendo unas imágenes de su travesía por el Amazonas, unas cortas imágenes de lo que fue su travesía por el Amazonas. Perfecto. Todo este es el río Amazonas. Y este es el Putumayo. Y aquí está el Cotué y aquí el Pupuna. Míralo acá. Aquí estás tú, aquí. Ajá, aquí vive, ¿no? Aquí vive el Curaca. El año pasado, cuando vinimos, pues estuvimos tomando a ustedes una muestra de sangre, lo estuvimos examinando, buscando unas enfermedades. Entonces, no ina na ini mana kawia tau ne kariye tini na na upe tena na ini mani ya ni ya uri ya ta ini sama na ini na kana ta na yu kana me ta ini na
Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión.